continuamos con esas conversaciones en torno al Curavacas. Vamos a retomar, de hecho, el capítulo que habíamos dejado más o menos colgado con Tente Lagunilla. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Más o menos colgado, a ver, que quedaba por avanzar, mucho que contar y claro, pues aquí no podemos comernos todo el espacio televisivo. Exactamente, son muchas cosas las que hay que contar, entonces hemos tenido el capítulo que habla de esas primeras ascensiones de grupos ya palentinos, enteramente palentinos, pues lo hemos tenido que partir en 3 trozos, ¿verdad? Este ya es el tercero y vamos a seguir avanzando. También, además, siempre los primeros segundos o los primeros minutos de cada capítulo tenemos que dedicarle a nuevas aportaciones que nos hacen amigos que ven capítulos anteriores. Que no dejan de llegar. Y afortunadamente, porque son correcciones que además tienen toda la razón y tengo que incorporar esos datos, ¿no? En concreto, pues, bueno, pues al amigo Germán, que bueno, pues en un futuro le tendremos aquí como invitado cuando hablemos de Curavacas en la actualidad, pues bueno, me dijo, estupendo el capítulo de bibliografía, dice, pero has metido la pata, vamos, has metido, se te ha olvidado una cosa, pues ¿cuál ha sido? Pues mira, aquí tenemos en el desnivel 428 de abril del 2023, hace muy poquito dedicó un monográfico a la montaña palentina, que además me entrevistan a mí, entrevistan a Germán, a Vidal, a Ángel, bueno, vamos, que es un número entero dedicado a la montaña palentina y se me había pasado, y tiene un capítulo importantísimo, hablan del libro y hablan de toda la historia de los faquires, etcétera, etcétera, y se me había pasado este número monográfico de desnivel. Entonces es que hay que... Con tanto, ¿verdad? Hay tanto, pero esto la verdad es que era una pieza clave, no sé por qué, porque en mis notas sí que lo tenía. Tengo como una especie de cronología pormenorizada de todo lo que pasó Curavacas desde la geología hasta la actualidad, y ahí estaba esta nota con la marca de no contado, pero se me olvidó luego al pasarlo a limpio, digamos, para hacer el guión del capítulo, pues se me olvidó. Pero pues agradecemos a Germán que nos lo haya, además, que se lo haya recordado. Una bonita fotografía de Curavacas, sale en la cresta, creo que es de Crespo la fotografía, y el que se ve en la foto es Germán. Pues bueno, ¿dónde dejábamos el capítulo ¿Dónde anterior? habíamos quedado? El mismo capítulo, el programa anterior. Siempre me lío entre el capítulo y el programa, ¿no? Es el capítulo 15 del libro, que han sido 3 programas. Bueno, pues ¿dónde lo dejábamos? Cuando acaban de subir ese grupo palentino dirigido por Riol, Alejandro Díaz Riol principalmente, y compuesto por Benito Iglesias, Jesús Redondo, bueno, pues toda esa gente que cada vez se van juntando más, pues bueno, acaban de hacer la diagonal de Curavacas en verano del 55, y entonces están pletóricos de que han hecho una actividad de renombre. El único problema que hay es que Herreros y Riol se llevan mal, pero bueno, la verdad es que fue la última actividad que hicieron importante juntos. Pero bueno, seguimos. Una anécdota muy curiosa, ¿no? Aquí tenemos 2 fotografías de... No son La Rubia. La Rubia era el autobús que era del Frente de Juventudes, con el que estos nuevos chavales, estos grupos de chavales, iban a hacer montaña. Los medios de comunicación eran escasísimos, era toda una odisea el ir a Cervera o a Guardo en coche de línea. Entonces el Frente de Juventudes tenía un vehículo que le llamaban así La Rubia, era como una especie de furgoneta pequeña de madera, carrozada en madera. Estas son fotografías que no son originales, pero son de este estilo. Del modelo un poco parecido. Exactamente. Debía ser toda una aventura el ir, la conducía un tal Primi, y la dirección debía de ir, bueno, pues iban de chopo en chopo por la carretera de Carrión, ¿no? Dirección resistida, como cuentan anécdotas, pues de que, por ejemplo, una vez fueron a esquiar al puerto de Piedras Luengas y justo cuando llegaron se tuvieron que venir porque ya estaba anocheciendo. No llegaron a esquiar, pero llegaron y se dieron la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues estas fotografías, y además tenemos una aportación muy jugosa de tanto como de Ángel y Félix, que nos hablan de anécdotas de La Rubia. Que era un vehículo, una furgoneta carrozada de madera, que entonces las que tenían carrocería de madera les llamaban, o sea, una rubia. Sí, y entonces el que lo llevaba era un tal Primi. La Rubia del Frente Juventudes, que era un vehículo que cabíamos 6 o 8, ¿no? Era toda una experiencia, ¿no? Hombre, claro.
y eso era una ventaja muy grande porque nos acercaba a la base de Curavacas o de algún otro pico, ¿no? Y era del Frente de Juventud. Sí, esa la tenían. Pensé que era que, bueno, pues como Ya. ahora se contrata a Pepín Sí, o tal. sí. Era Sí, la tenía pues para servicio de ello, de las actividades de tanto del Frente de Juventud de sección femenina, bueno. Era lo único que había. Yo recuerdo cuando fuimos a Curavacas, o sea que de Campo Redondo, del túnel, hasta Triollo era un camino todo de tierra, de piedras y tal, y con mucha dificultad llegabas allí. Luego de Triollo ya no pasaba el vehículo, y allí acampábamos, y luego desde Triollo teníamos que ir andando ya a Vidrieros, y luego subir ya hasta el hospital, en fin. Hacer eso era andar mucho y además con un material pesadísimo. Era toda una expedición llegar a Vidrieros. Sí, ¿no? se utilizaban unas tiendas de campaña de lona, con unas mochilas también de lona que se mojaban y pesaban 1 tonelada. Y bueno, todo el material no es el material que disponéis ahora, que es tan ligero y además tan fácil de llevar. Y bueno, pues después de estas anécdotas jugosas, ¿verdad?, de la rubia, que nos han contado Ángel y Félix, pues seguimos avanzando en estas actividades de estos grupos ya palentinos, ¿verdad? En 1956, un año después de que han hecho esa vía a la diagonal, que es un poco lo que encumbra a ese grupo en ese momento, ¿verdad? Pues es la gran heroicidad, ¿no? Sí, así es. Les da mucha confianza en sí mismos, yo creo. Si hemos sido capaces, ¿qué no podremos hacer? Eso ¿no? es. Tanto es, ya lo contaremos más adelante, que en el verano siguiente, poco antes del accidente, Alejandro y Puertas escalan el Naranjo de Bulnes y Peñasanta de Castilla, lo cual en aquella época posiblemente fueran la 6ª, 7ª ascensión absoluta de aquellas rutas. Era un nivel impresionante para el alpinismo en Palencia si no hubiera sido por el accidente y ese desastre que supuso en el alpinismo palentino, ¿no? Ese frenazo que trajo consigo. Un frenazo brutal, pero que bueno, seguimos con esto, ¿no? Conocíamos al tal Primi, supongo yo que Primitivo se llamaría, que era el conductor de la Rubia, y otra serie de hombres ya más mayores que este grupo de chavales que tenían alrededor de 20 años, pues tienen curiosidad por qué es eso de la montaña, y entonces en el 29 de octubre de 1956 pues intentan subir a Curavacas, pues Benito Iglesias, Río, un grupito de estos, intentan subir con estos otros, con Primi y otra serie. Aquí se les ve estas fotografías hace muy mal. A gente que no entendía, ¿por qué iban los Sí, chavales como para dicen, allá? Pero Pues... ¿a qué veis? Bueno, pues venir un día, y bueno, pues aquí se les ve, claro que hay algunos más jovencitos y que van un poco vestidos de montañeros y demás, y luego otros ya más mayores y se les ve pues con pellizas, con boinas, bueno, pues que suben, no subieron porque hizo muy malo. Eso también es el salto generacional. Sí, así es. Y hay aquí, pues hay uno que está señalado con una cruz, que es Jesús Redondo, que posteriormente fue uno de los que murió en el accidente de los Faquires, ¿verdad? Pues bueno, hay que reflejar ese intento de ascensión a Curavacas. En 1955, en verano, el 27 de julio, García Guinea con Víctor Pérez, que es un hombre de Triollo, suben por la senda del Notario, no hay fotografías, pero está registrada esa ascensión. Y también en agosto de 1955 hay otra ascensión de ese grupo pujante de palentinos, ¿no? Pajarillo, Iglesias, Redondo, Valles e Higueras también suben por la Brecha Muerta, que es un poco la senda del Notario, toda esa zona. Y Riol no asiste porque debe de estar fuera, no sé en qué momento, pues igual era verano, él no trabajaba en Polentinos, no estaba trabajando porque era maestro y no sé dónde estaría, pero en esta ascensión no está. Hay muchísimas fotografías, hay muchas fotografías del grupo subiendo, aquí les veis, ¿no? Todos en la cumbre, subiendo, bueno, pues hay varias, aquí está Jesús Redondo escalando la parte más difícil de esa ruta de la senda del Notario, que hoy en día se bordea un poquito, no se suele escalar por la chimenea por donde ellos subían. Ellos conocían esta vía del invierno, cuando había subido Alejandro y esta gente en invierno, y bueno, pues siempre subían por una chimenea, y hoy pues se hace abriéndose un poquito, que tal vez da más miedo porque no estás encajonado en una chimenea, pero es mucho más sencillo. Ellos iban un poco a lo seguro, ¿no? A meterse a la chimenea, que ahí casi si te caes te quedas empotrado.
Pues bueno, pues vemos más fotografías. Aquí están, por ejemplo, Felicísimo Cisneros, Pajarillo, y Benito Iglesias en 2 fotografías en la cumbre, muy buenas fotografías. Tenemos incluso fotografías del descenso por esa chimenea que te digo, van todos encordados, que bueno, pues con la técnica de aquellos años, hoy esto sería un suicidio, ¿no? Porque apenas se aseguraban al hombro, no metían ningún tipo de anclaje. Esto, si uno se cae, no sé yo si hubieran ido todos para abajo, pero bueno, era la técnica que se utilizaba en aquel momento, ¿no? En el 55, 56. Otra cosa curiosa, en septiembre de ese mismo año, de 1955, el día 4 de septiembre, el tío Vicente y otros lebaniegos hacen cumbre, y en ese libro de cumbre, esto lo cuenta Alejandro Díez Riol, que yo creo que esos libros que no tengo yo, no tengo acceso a ellos, y de donde están sacados estos datos, posiblemente estén en todos esos legajos que tenga Alejandro Díez Riol allí guardados en su casa y que todavía no están a disposición del público, ¿no? Un día tengo que armarme de valor, hablar con la familia a ver si me dejan rebuscar y sacar algo de esto por lo menos, ¿no? Bueno, pues en esa libreta de cumbres sube tío Vicente y otros lebaniegos y se habla de poner en la cumbre una Virgen de las Nieves. Dejan una nota en la cumbre con estas intenciones. Dice: el tío Vicente está muy conforme en lo que se dice de poner la Virgen de las Nieves en este punto, para que en los ratos de tragedias por esta peña de Curavacas se salve de todo mal. Eso es lo que parece que pone el tío Vicente en ese cuaderno de cumbres. En agosto también de 1956 se dice la primera y que se sepa única misa que se ha dicho en la cumbre de Curavacas. En aquella época pues la sociedad palentina y española estaba impregnada hasta el tuétano de la religión, ¿verdad? Y bueno, pues no sé por qué, pero van desde Cervera y duermen en la Vega de Cantos, entran por Pineda, suben por los escalones, la cola de Curavacas, y ya están en la cerca con la senda del Notario. Salen de Cervera Juan Antonio y Segundo López 12. Teodoro González, Vitorino García, Ángel Gómez, José María Cantabrana, Miguel Ángel Fraile, Piedad Isla, está en el grupo, Florentino y Macario Ramos Merino, 2 chicas más, y el padre Godofredo Tramper. Suben todos excepto las 3 chicas y Miguel Ángel, que se quedan un poquito más abajo. Y aquí tenemos, afortunadamente, si hubiera subido Piedad Isla a la cumbre, tendríamos muchas más fotografías y mejores. Sí, tenemos 2 y bastante malas, pero bueno, estas son las 2 testimonios gráficos de esa misa primera y tal vez la única. No lo sé si no tengo datos de otra misa en la cumbre de Curavacas. Bueno, pues en 1956 un grupo de jóvenes, 16 en total, plantean el ascenso de las 3 cimas principales de la montaña palentina: Espigüete, Curavacas y Peñaprieta. Es una marcha de los días 12, 13 y 14 de octubre por todo Fuentes Carrionas, y lo organiza el grupo Espigüete. Ya se están separando un poquito de lo que es el Frente de Juventudes, esa cosa más formal y demás. Ya hay incluso dedicado a la montaña. Sí, y hay incluso amagos de pequeños grupos de montaña, que no tiene nada que ver con el Club Espigüete de la actualidad, pero este grupo que le fundaron ya ahí, ese grupito de amigos, ya se llamaba así, Grupo Pico Espigüete. Pues bueno, el 12 del 10 de 1956 se realiza la primera ascensión estival de la Canal Sur. La verdad es que la Canal Sur hasta este momento está bastante olvidada, porque como todo el grupo siempre va guiado un poquito o liado por Riol, y Riol su acceso bueno es desde Polentinos, que es donde él vive, siempre iban por Pineda y por el otro lado, y entonces tenían bastante achicharrada la cara norte y noreste, y sin embargo la cara sur, que es hoy en día la lógica, no, apenas iban por ahí, no estaba asfaltada la carretera de los pantanos, entonces era complicado llegar hasta allí. Pues bueno, en esta ocasión sí, deben de ir por la carretera de los pantanos, caminando, supongo, y hacen aquí tenemos estas 2 fotografías de Alejandro, y un croquis, era un muy buen dibujante, y bueno, pues hacen la primera de la Canal Sur de Curavacas en verano. Otro grupo, 7 suben por la Canal Sur, y otro grupo, los otros 9, suben por el Callejo y se juntan en la cumbre. Por la Canal Sur, pues ¿quiénes suben? Pues los más aguerridos, los que tienen un poquito más experiencia, ¿verdad? Y aquí tenemos estas 2 fotografías de Alejandro estupendas, ¿verdad? Que de esa primera ascensión estival. Y bueno, pues aquí ya, en esta fotografía que a mí me encanta, que se ven al fondo las agujas sur, ese torreón que se veía al fondo, aquí se ve, además de estar Ausín en esta fotografía, están las 3 personas que años después, un año después, morirían en el accidente de los Faquires. Aquí está Paulino, está Jesús y está Luis Ángel Puertas, ¿verdad? Aparte de otros 3 amigos.
y bueno, pues nos va a comentar un poquito de esta fotografía Ausín, un poco los recuerdos que tiene de esa ascensión, que él estaba en la ascensión de la Canal Sur en verano. La chimenea central la llamábamos, sí, sí. Ahí en ese grupo fuimos dos grupos, uno que hicimos la chimenea central, que eran pues Alejandro Díaz Riol, Puertas, Mario Herrero no estaba Paulino, Mariano Ampudia y yo, y Rufino Antolín también, y subimos por la chimenea central. Se escalaron estos mogotes, aprovechando se escalaron estas agujas. Ese día fue un día espléndido. En la última parte, que teníamos que habernos encordado, no sé por qué razón no nos encordamos, porque la mochila casi nos oprimía para subir por la chimenea, porque es una parte bastante estrecha, pero rampando de espaldas pudimos llegar arriba sin encordarnos, que luego cuando lo recordábamos decíamos, jo, hemos hecho algo que no sé qué podía haber ocurrido en cualquier momento. Aquí en estas otras fotografías ya son fotografías de todo el grupo, de esos 16 o 17 que van en ese grupo, en la cumbre, cuando se juntan los que suben por el Callejo Grande y por la Canal Sur. Aquí se ve en alguna Alejandro y bueno, pues se ve todo el ambiente que había de esos montón de chavales, ¿no? Casi ninguno perduró en afición, pero era un grupo importante, ¿no? Poco después de esta ascensión se formaría la cordada de los faquires. Aquí todavía no se oía hablar de los faquires, pero ya estaban, los 4 faquires ya estaban en esta ascensión. ¿No constituidos como tal? Exactamente. Y bueno, pues también Ausín nos tiene unas anécdotas que contar de estas fotografías de la cumbre de Curavacas. Aquí nos juntamos los dos grupos. Estaba este chico que es arquitecto ya fallecido, estaba el Flecha, que llamábamos, que era un chaval de 16 años, no, de pocos años, Rufino Antolín, Puertas, todo. Bueno, pues después de esa ruta que hacen por todo Fuentescarrionas, que suben a varias cumbres, en concreto a Curavacas, abriendo una nueva ruta, que es curioso, ¿no? Que inauguran una ruta que hoy es súper repetida, ¿no? Sobre todo en invierno, la Canal Sur. Bueno, pues seguimos avanzando y ya en el invierno de primavera, ya, esto sí es primavera evidentemente, porque es el 31 de marzo del 57. Estamos llegando a puntos álgidos ya. Bueno, el 31 del 3 del 57, 2 de los faquires, Redondo y Paulino de la Torre, están obsesionados con hacer la invernal de la Diagonal. Era un poco el reto pendiente. Después de haberlo hecho en verano, querían hacerlo en invierno a toda costa. Entonces, en esta fecha, el 31 de marzo, pues quieren ir y se lo dicen a Alejandro. Vamos a pasar por Polentino y vamos los 3 y hacemos la primera. Y Alejandro les dice que está haciendo muy malo, que las condiciones no son muy buenas, que hay mucha nieve, que está todo muy mal y que además, si se es purista y se es como cumpliendo las normas, ya no es invierno. A partir del 21 de marzo ya no es invierno, ya es primavera. Y aunque las condiciones son invernales, no les contaría oficialmente como primera invernal. Y que ellos están muy empeñados. Aquí se ve estas fotografías, pues que llegan los 3, todas las fotografías son de Alejandro, por eso no sale él, se les ve a ellos 2 llegando al chozo cimero del hospital, todo empeñados en hacer la Diagonal y como hace malo, se dan cuenta de que es ridículo intentar ellos 3 sin una preparación básica y con mal tiempo el intentar la Diagonal. Les convence y no hacen la Diagonal y lo que hacen es la primera ascensión del Callejo del Rebeco. Suben por otra ruta distinta, estas fotografías estupendas están hechas en el descenso porque lo pasan mal subiendo, hace muy mal tiempo y lo pasan mal, bajan muy mojados, etcétera, etcétera. En esta foto en concreto, pues Paulino y Jesús, que van desde Vidrieros. Entonces, bueno, pues entre todas estas cosas, pues les convence para no hacer la Diagonal y entonces les queda esa obsesión. Ellos están obsesionados con la Diagonal en invierno. Pero aquí, pues lo que hacen es el Callejo del Rebeco. Aquí en estas 2 fotografías, una de ellas es un dibujo de esos tan bonitos que hacía Alejandro, poniendo todos los nombrecitos y todas las cosas, y luego es una foto mía, más o menos en la actualidad, casi a la misma escala y de un trocito para que se vea
lo bien que dibujaba y cómo hacía croquis de todo lo que hacía, ¿no? Han hecho la diagonal, ya, como vemos aquí, ya se constituye esa cordada de los faquires. En aquella época era muy normal que las cordadas fueran muy estables y se pusieran nombre. En Madrid, más o menos de esta época, había una cordada muy famosa, que ahora no recuerdo quiénes eran los componentes, pero era una cordada que se llamaba El perro que fuma. No sé por qué. El perro que fuma es una aguja del circo de Gredos, porque parece un perro y hay veces que sale en una nube y entonces parece que es el perro que fuma. Entonces, no sé, ellos cogieron el nombre de como si esto se hubiera puesto Curavacas, tal, ¿no? Sí. ¿Por qué el nombre de los faquires? Lo ha contado Alejandro muchísimas veces, que era porque andaba siempre a dos velas, pasaban muchas penalidades, no tenían dinero, las condiciones en la montaña eran muy duras para ir a la montaña y entonces había que ser muy espartano, había que ser muy duro para ir y entonces por eso se llamaba la cordada de los faquires. Imprimen unas tarjetas de cumbre, que eso todavía se sigue haciendo, pero no es muy normal, en el que dejaban su firma y en las cumbres que ellos subían pues dejaban constancia de que los faquires habían pasado por allí. Exactamente. Yo tengo fotografías de esas tarjetas, pero Alejandro debe tener entre sus papeles varios originales, ¿no? Y bueno, pues aquí un poquito dejamos este capítulo de ascensiones de grupos palentinos y cómo lo dejamos. Se ha constituido la cordada de los faquires, hay un grupito muy cohesionado, aparte de ellos hay otro grupo que no es de la cordada de los faquires, pero que también hacen montaña, como es Pajarillo, como es Herreros, como es Benito Iglesias, etcétera, etcétera, pero que poco a poco como que se van quedando un poquito atrás, porque los que más ímpetu tienen son estas 4 personas. Jesús Redondo tiene 31 años en este año, Alejandro Di Riol tiene 21, Miguel Ángel Puertas tiene 16 y Paulino de la Torre tienen 17. Esta es la cordada de los faquires. Y como digo, la obsesión, sobre todo de estos 3, Alejandro no tanto, pero de estos 3 están obsesionados con la diagonal de Curavacas en invierno. Y es lo que contaremos en el siguiente capítulo, ese intento de ascensión de Curavacas por la diagonal en invierno que acabó desgraciadamente bastante mal. Y que fue lo que marcó un poco ese freno a la evolución, crecimiento que estaba teniendo la afición por la montaña en Palencia. Afortunadamente con el tiempo se retomó. Hablaremos de esto, Tente, largo y tendido y conociendo además a fondo a los protagonistas y todas sus circunstancias. Y recordamos como siempre que lanzamos el guante para aquellos que quieran aportar más información, detalles, datos que puedan ser útiles, bienvenidos son. Aquí siempre recibimos informaciones de todo tipo y son bienvenidas. Pues lo dicho, volveremos a hablar de Curavacas, seguiremos con todo esto y nos centraremos en este caso en los faquires, en la cordada de los faquires, pero será la próxima semana.